compañeros diputados, compañeras diputadas. Conmemoración del natalicio del presidente Benito Juárez. El 21 de marzo del 2013 se conmemoran 207 años del natalicio del expresidente de la República, Benito Juárez. A los políticos del presente nos corresponde nutrir una parte de nuestro pensamiento y acción en los hechos de la historia, asumiendo en su justa dimensión las luchas populares, la gesta de los héroes y los sucesos que dieron forma a los 4 grandes movimientos sociales que han definido el perfil de México contemporáneo: la independencia, la reforma, la revolución y la transición a la democracia. Recordar la trayectoria del presidente Benito Juárez nos obliga a considerar el valor de su legado, que significa para México libertad y soberanía. Para eso tenemos que mirar tanto al hombre como a su tiempo, destacando en todo caso lo que la figura del presidente Juárez representa en la definición del México actual y como parte fundamental del pasado común de todos los mexicanos. Nosotros, los panistas, concebimos a los hombres, incluyendo desde luego a los héroes nacionales, como seres humanos, capaces de tener aciertos y susceptibles de cometer errores. No son oportunas las remembranzas que describen a los personajes cual mito de perfección, como tampoco las condenas escritas desde la visión del rencor y la venganza, sin advertir los efectos irreversibles de procesos históricos y culturales que van más allá de las capacidades de hombres específicos, por muy poderosos que hayan podido ser. Ezequiel Chávez, ilustre humanista y miembro distinguido del Colegio Nacional, así como fundador del Partido Acción Nacional, nos ofrece una visión objetiva de la obra de Benito Juárez, el ser humano con aciertos y errores, escrita en el primer lustro de la década de los 40, la cual echa por tierra los fantasmas del supuesto antijuarismo del PAN, citó. Aunque mezclados en gran número, con motivo de acción reprobables y con erróneos conceptos de lo que fuera mejor para México, no cabe duda tampoco en que asimismo hubo motivos de acción superiores, conceptos de vida mejor, dignos de respeto en varios de los jefes distinguidos del Partido Reformista. Aunque Juárez no sea el hombre siempre admirable que llegaron casi a deificar muchos mexicanos, no es tampoco el hombre totalmente execrable que otros mexicanos han visto en él, que gobernado en lo más íntimo por la ambición personal de mando, tuvo lealtad a sus convicciones políticas y supo oír a sus colaboradores. Ahora bien, si se considera a Juárez, como tantos lo hacen, como uno de los forjadores de la patria, no es claro que si así con conciencia se forjan juicios a su respecto, se tendrá que concluir que todo buen patriota deberá a lo menos superarlo. Deberá sin duda hacerlo juntamente en fórmulas de concordia todo lo que él dividió, y para este alto fin no será fuerza combinar los empeños de todos los mexicanos, sin lo cual la patria no llegará a ser una. Los legisladores del PAN consideramos que el presidente Benito Juárez, como mandatario, tomó decisiones que, como todo político en cualquier época, oscilaron no solo entre lo bueno y lo malo, porque también tuvo que optar varias veces, como lo exponen los libros, entre el mal y el mal menor, entre alternativas que pudieron ir de uno u otro sentido. Por ello, la historia da cuenta de la polémica y el impacto de determinaciones que solo se atreven a tomar los grandes hombres de Estado. No podemos olvidar que el presidente Juárez ejerció el poder en la época quizás más complicada e incierta de la historia de México. La nación sufría una interminable guerra civil, la sucesión de planes y azonadas, una miseria e ignorancia generalizadas, un grave conflicto ideológico, la reciente mutilación del territorio nacional, una perenne debilidad institucional, carencia extrema de recursos, desorden interno e inversión extranjera. Todos estos datos subrayan el dramatismo de los retos que hubo que afrontar el presidente Juárez, en las condiciones menos apropiadas para ejercer el poder,
situación que dio lugar a una serie de decisiones controvertidas que han sido analizadas desde múltiples puntos de vista, desde su época, y que marcaron el legado de Benito Juárez para México y para el mundo. Benito Juárez, el hombre, fue formado en la fe y en la razón, predominando en su actuar político la segunda, hombre de ideas y representante de una ideología liberal que explicó de manera resuelta y radical. No fue extraño que ante las circunstancias en las que se desarrolló su gestión y ante la naturaleza de su ideología personal, el presidente Juárez haya decidido recurrir a todos los medios a su alcance para mantener el poder, para construir a la República desde su perspectiva liberal y para intentar en lo posible establecer leyes e instituciones que respondieran a los problemas e insuficiencias que observó o padeció en carne propia a lo largo de su vida. El resultado de esta obra se proyecta hasta el México del presente. Benito Juárez no fue, ni mucho menos, un hombre que cediera o claudicara en la lucha por hacer realidad sus principios. Su tesón y determinación se convirtieron en la voluntad que restauró la República y construyó el Estado laico. Benito Juárez cultivó virtudes que deben destacarse más allá de las naturales pasiones y los inevitables errores en el ejercicio de la actividad política. La austeridad republicana, identificable en la imagen de un funcionario que no se enriqueció a expensas de su cargo, que mantuvo un patrón de vida digno y sin ostentaciones, que pese a todos los obstáculos formó una sólida familia y que ante las adversidades asumió una fortaleza interior y una capacidad de resistencia pocas veces vistas en la historia de México. Su origen y su ejemplo de vida son quizás una de las mejores formas para reprobar la discriminación que sufren las comunidades indígenas del país. Muchos de los historiadores de la Reforma y la historia oficial, difundida por los gobiernos postrevolucionarios, han colocado al presidente Juárez como la figura quizás más importante de la historia de México. Han encontrado en el entorno adverso de aquellos años las causas y explicaciones de su obra de gobierno, las sólidas razones para promulgar las leyes de reforma y para asegurar la hegemonía del Partido Liberal, la gloria de combatir y derrotar a la intervención francesa y el Segundo Imperio. Han intentado crear dogmas laicos y reproducir perjuicios históricos ad hoc. Han relegado con especial celo otros hechos históricos que empañarían la imagen y el ideal de Benito Juárez como héroe nacional. Los tratados, el aprovechamiento racional de bienes eclesiásticos, las facultades extraordinarias. No obstante, reconocemos y asumimos que el legado del presidente Benito Juárez se cuantifica específicamente en el rescate de la soberanía nacional y la supervivencia misma de México, la separación de la Iglesia y el Estado, la noción constitucional de organizar a la República conforme a los principios de la igualdad de los ciudadanos ante la ley, del sistema federal, la democracia y la división de poderes, sin considerar que tanta vigencia haya tenido en su momento, así como la construcción de instituciones cuya función para gestionar el bienestar prevalecen hasta nuestros días. Es por ello que la obra del presidente Benito Juárez ocupa merecidamente el lugar que tiene en nuestra historia. Benito Juárez, el mexicano universal, el jefe de Estado, quien dio al repetir la contenido y dimensiona la frase, el respeto al derecho ajeno es la paz, convertida en un genuino axioma juarista. El mexicano universal, admirado por Víctor Hugo y por Garibaldi, honrado por el Congreso de Colombia, declarado por el gobierno de la República Dominicana, benemérito de la América. El mexicano más reconocido en el orbe, orgullo de los liberales en todos los rincones del planeta. Compañeras y compañeros legisladores, es rescatable para la política de hoy, para el humanismo político, recuperar una actuación inspirada en la determinación y la congruencia de personas que no se doblegan ante las circunstancias y que triunfan más allá de las adversidades. Este es el reto
de quienes hoy hacemos política desde una perspectiva humanista de inspiración superior a una visión meramente liberal. Ese es el ejemplo que recogemos los panistas de la obra del presidente Juárez. Es cuanto, señora presidenta.